Familiares y amigos de Juan Manuel Salvat conversaron con América Noticias sobre el legado de quien fuera una figura clave en la historia del exilio cubano aquí en Miami, en su lucha contra la dictadura en Cuba y la promoción de la cultura cubana a través de la literatura. Rolando Nápoles nos informa. Hola, sí, muchas gracias. Hoy conversamos con familiares y amigos de Juan Manuel Salvat. Sobre él quieren hoy celebrarlo en vida, con la obra que hizo, pero también ninguno de ellos pudo esconder las lágrimas a la hora de hablar de Salvat. Yo me siento que toda mi vida mi padre ha sido un hombre de tanta fe que él nos preparó para este momento. Y él siempre nos decía que lo íbamos a extrañar, pero que no estemos tristes, porque él está en el cielo esperándonos con los brazos abiertos. Miguel Salvat afirma que tanto su madre como el resto de sus hermanos y familia está en estos momentos, sobre todo, celebrando la vida y el legado patriótico y cultural que dejó en el exilio su padre, Juan Manuel Salvat, el reconocido empresario, editor, fundador de la librería y ediciones Universal, promotor cultural y activista en el exilio por la libertad de Cuba, quien falleciera este 26 de noviembre a los 84 años en Miami. Salvat murió tras varios días hospitalizado en Miami por un coma diabético. Su hijo Miguel cuenta cómo su padre, antes de sufrir ese problema de salud, se mantenía trabajando en varios proyectos de publicación de libros en su editorial Universal, que él mantuvo después de que en el año 2013 cerrara su famosa librería Universal en la calle 8, sede de la presentación de tantos libros y encuentros de escritores cubanos. Me deja tanto como padre, como hijo, como discípulo de la Iglesia Católica, todos los acontecimientos que él hizo por Cuba. Para mi padre siempre era Dios primero, su familia y Cuba y su literatura. El periodista y expreso político cubano Alberto Müller no puede esconder su dolor ante la muerte en Miami, de quien consideró por años como un hermano, Juan Manuel Salvat. Müller fue con Salvat uno de los fundadores del Directorio Revolucionario Estudiantil. En su casa nos muestra fotografías publicadas de la protesta en la que ambos participaron en febrero de 1960 en el Parque Central de La Habana contra la visita a Cuba del canciller de la entonces Unión Soviética, Anastas Mikoyan, quien provocó el arresto de ambos y la expulsión de la universidad. A los 30 años, él ya había hecho más de lo que yo puedo lograr en 10 vidas. Tener esa influencia durante toda mi vida y todas las enseñanzas que él me dio y todas las lecciones que yo aprendí tras él, me deja un legado bien fuerte y al mundo entero realmente, porque hoy yo estaba trabajando sobre el eulogy de él y se me olvidan detalles y me voy para Google a buscarlo y es impresionante. Él sale en todas partes, en documentos desclasificados de la CIA, todos sus acontecimientos como editor. Un hermano que se pierde, pero nos estimula a seguir. No tengas duda que seguiremos. La muerte le llegó a Salvat mientras trabajaba con Müller en la reactivación del proyecto digital informativo Trinchera para denunciar la realidad en Cuba y la represión de la dictadura. En ese proyecto también participa otro de los grandes amigos de Salvat, e igual uno de los miembros del Directorio Revolucionario Estudiantil, Mariano Loret de Mola. Mira, Salvat es un ícono por dos razones. Primero, su patriotismo. O sea, cuando se funda el Directorio Revolucionario aquí en Miami, el primer acuerdo es que los dirigentes tenían que regresar a Cuba clandestinos. En esa época, si te agarraban, te costaba la vida. Y para allá fue Salvat y fueron unos cuantos, ¿no? Crea la librería Universal y la editorial y la editora Universal. Y ahí comienza una obra que yo creo que es icónica también. Esa es la segunda obra de Salvat. Él deja una obra cultural de historia de Cuba única. Él deja más de 2000 libros editados sobre Cuba. ¿Lo recuerda con tristeza o con alegría? Con alegría porque está en un lugar mejor. Con tristeza porque perdí un amigo. Juan Manuel Salvat nació en Sagua la Grande, Villa Clara, el 27 de mayo de 1947. Fue estudiante del Colegio de La Salle y de la Universidad de La Habana, donde participó en las luchas estudiantiles contra la dictadura de Batista y después contra la de Fidel Castro. Por su legado histórico, patriótico y cultural, fue uno de los protagonistas de la serie Leyendas del Exilio de nuestro canal América TV. Primero tuvo una librería que se le llamaba en Cuba, muy
pequeña en la calle 8 y después tiene la Universal, que le abrió los caminos a cientos de cubanos que pudieron expresarse libremente a través de la editorial La Universal. Él ayudó mucho aquí a cubanos a hacer libros y a comunicarse. Era una fuente de información tremenda, era lugar de reunión, era lugar de conspiración. Esa es la segunda parte de su vida, que yo creo que muchos cubanos lo reconocen aquí en el exilio por eso. Y por cierto, de acuerdo con la familia, en estos momentos no hay todavía definido ni el sitio ni el día para celebrar una misa y el funeral de Juan Manuel Salvat. Rolando Nápoles, América Noticias.